siguen desactivando el programa que uso para hablarles. Ayer 4 veces, hoy ya 2 veces. Hice una oración para que el Señor ayude a que no esté sucediendo esto. Yo sé que Satanás, el imperio del infierno de Satanás, siempre quiere obstruirnos para que el mensaje no llegue. Voy a leerles la historia siempre del fariseo, legalista, lleno de autosuficiencia, del que nos habla Jesús, y del publicano que era recaudador de impuestos, que era empleado del gobierno del Imperio Romano para llevar a cabo esa labor de cobrar impuestos. A muchos se les pasaba la mano y cobraban de más y explotaban a la gente inocente que no tenía el poder de defenderse, porque decían, somos el gobierno de Roma, tenemos el poder para hacerlo, si no llamo a la guardia y lo harán. Pero en este caso Jesús nos habla de un recaudador de impuestos, un publicano, les decían, que está atravesando una situación distinta, una transformación. Vamos entonces a ir al grano. Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos, demasiado buenos. Señor, te sacaste la lotería conmigo, yo soy una maravilla. Y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, no era la oración elevada a Dios. Oh Dios, yo te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, no soy como esos ladrones, yo no soy como esos malhechores corruptos, yo no soy como esos adúlteros malvados. Ni mucho menos, Señor, yo no soy como ese cobrador de impuestos, bandido, mafioso, que está allí, explotador. Señor, yo, le dice el fariseo, ayuno 2 veces a la semana y yo, Señor, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, ese recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios! ¡Señor! ¡Ten compasión de mí! ¡Ten compasión de mí, Señor! Porque soy un pecador. Estoy atrapado en esta cárcel de pecado. Quiero salir. No sé si soy digno de ser perdonado. Y Jesús le dijo: yo les digo que que oró así, pidiendo misericordia y perdón, se fue a su casa justificado ante Dios. Pero no aquel fariseo que no pedía perdón, no se confesaba de sus pecados. Él se creía demasiado bueno.
Porque yo, decía el fariseo, pertenezco al grupo de los buenos, pero ese ladrón, ese corrupto pertenece al grupo de los malos. Señor, yo soy demasiado bueno, no me comparo con ese. Y hay un pasaje que quiero también leer, que está en Mateo 21. En el versículo 31 dice, hablándole siempre Jesús a los fariseos, y Jesús les dice a los fariseos, a los religiosos, a los que gobernaban en ese momento, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes entrando al reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, pero no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron de corazón. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Y Jesús dice, porque el que se ensalza, porque el que se cree superior, será humillado. Porque el que se cree demasiado bueno será humillado. Mas el que se humilla y reconoce su pecado será enaltecido y exaltado. Quiero que miremos algo rápido acá. Había muchas sinagogas que se llenaban de gente en todo Jerusalén. Pero como el templo se mantenía más vacío, el recaudador de impuestos se fue a un lugar escondido. Y allí, a escondidas, tratando de que nadie lo viera para no ser denigrado, apedreado, acusado, señalado, de gente que a veces no tiene misericordia ni compasión como este fariseo, que es implacable, aquel ladrón, como la prostituta que vino a Jesús y agarró un perfume carísimo y ungió a Jesús, y con sus cabellos ungió, enjugó los pies de Jesús y no paraba de besar los pies sucios de Jesús porque había caminado para llegar a la casa del fariseo. Y esa prostituta fue perdonada. Jesús tuvo misericordia ante sus agresores. Por eso nosotros no podemos actuar como el fariseo, que no pidió perdón por sus pecados, que no dio gracias a Dios por decir, Señor, yo te doy gracias, porque me has tenido misericordia, me has guardado de la maldad, me has ayudado en momentos de debilidad y me has rescatado cuando he querido irme por el abismo del pecado. Señor, tú has tenido misericordia y me has ayudado. No, él se alababa, él se justificaba, él decía, yo, para misericordia, para la gloria tuya, Señor, soy lo mejor. Tenemos que tener cuidado. Que Dios nos tenga misericordia del desprecio, del odio, de la descalificación, de ser implacables. Que siempre nos recordemos que nadie se salva por bueno, porque no hay un solo justo, dice la palabra de Dios, ni uno solo, sino que Jesús, porque Él vino al mundo y murió por nosotros, fue crucificado, fue torturado, muerto, enterrado, pero resucitó
Y por su misericordia hoy tenemos la gracia para entrar a esta puerta de la salvación, a la que muchos no quieren entrar porque se rehúsan con sus actitudes. Unos porque quieren seguir pecando, otros porque tienen una actitud de justicia propia, porque son o se cree demasiado bueno. También se excluye de entrar a la salvación. Por eso tenemos que pedirle a Dios: sálvame, Señor, perdóname, Señor, lávame de pecado. Ayúdanos, Señor, a tener compasión de las ovejas perdidas, de las ovejas que están allá, Señor, atrapadas en pecado, en toda forma de delito y de pecado. Ayúdanos a tener misericordia. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a tener compasión y la capacidad de deshacernos del odio, del rencor que nos contamina y nos excluye de entrar al reino de los cielos. Como Pablo, Señor. Como Pablo, que habiendo sido el perseguidor de tu iglesia, que mató a cristianos que te amaban como a Esteban y a otros, fue perdonado. Por eso Pablo te amaba, porque muchos pecados le habían sido perdonados, y por eso le estaba agradecido más que todos los discípulos. Como cuando Jesús dijo de la prostituta perdonada: al que mucho se le perdona, al que mucho se le perdona, más ama a Dios. Perdónanos pues, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Derrama tu preciosa sangre sobre toda Nicaragua, sobre todas las naciones, y cancela el poder del sin coronavirus. Quémalo en el nombre de Jesús. Cancela toda muerte, toda enfermedad, toda acechanza de los poderosos contra tu humanidad, contra tu pueblo, contra Israel, contra las naciones de la tierra. Ten misericordia. Mándanos tus ángeles y arcángeles para ser valientes guerreros sin temor. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor. Perdona Nicaragua, perdona Estados Unidos, perdona las naciones, perdona Israel. Perdónanos por ser malos, porque ningún justo existe. Solo tú, Señor, que eres Santo Padre, el único digno de ser llamado Santo Padre. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente. Parezcámonos a Jesús. Se los pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.